bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Pablo Poza y soy fisioterapeuta y experto en terapia manual. En este nuevo vídeo del canal queremos enseñaros una forma muy sencilla de estirar la espalda para aquellos que tengáis larga jornada de trabajo, que tengáis posiciones mantenidas y que tengáis pues dolores en lo que es la zona de la espalda, que suele ser muy común. Y en este vídeo vamos a enfocarlo a la zona cervical, la zona del cuello. Como muchos sabréis, pues por el estilo de vida que llevamos, las posiciones mantenidas, las largas jornadas laborales, el uso de nuestros dispositivos electrónicos, pues puede hacer que tengamos dolores cervicales e incluso que nos llega a producir cefaleas, mareos, incluso náuseas. Y para que esto no suceda, para evitar que estos dolores aparezcan, voy a enseñaros 4 sencillas formas de hacer estiramientos. Chicos, y como sabéis siempre antes de empezar, un par de recomendaciones muy importantes. Los ejercicios que vamos a enseñaros no deben producir ningún tipo de dolor ni de molestia. Y si podéis, antes de realizar los ejercicios, intentar aplicar calor unos 15-20 minutitos para que ese músculo sea más flexible y a la hora de realizar los ejercicios notemos menos molestias, menos tiratez. Bueno chicos, después de las recomendaciones vamos con el primer ejercicio de todos. Este es un ejercicio de movilidad, pues lo que queremos es calentar toda la zona, la vértebra, toda la zona muscular, para que a la hora de realizar los ejercicios esté preparada toda la zona del cuello. Para hacer este ejercicio lo único que queremos es buscar todos los movimientos del cuello, es decir, vamos a ir hacia flexión, que sería bajar el mentón hacia el cuello, hacia extensión, que sería llevar el mentón hacia el techo. También tenemos que buscar la lateroflexión, que sería llevar la orejita a uno de nuestros hombros, de esta manera, y hacia el lado contrario. Recordar ahora hacer este ejercicio que no debemos subir el hombro, es decir, cuando estamos haciendo este gesto, tenemos que intentar que nuestro hombro no suba, que se mantenga abajo, de esta manera notaremos mejor la movilidad. Y por último, tendremos que hacer rotaciones de cuello. Para ello simplemente tenemos que mirar al frente, intentar mirar hacia un lado y hacia el lado contrario. ¿Y cuánto tiempo realizamos o cuántas veces realizamos estos movimientos? Bueno, os puedo dar tiempo, os puedo dar un número de repeticiones. Si os queréis pasar en cuanto a tiempo, lo ideal sería hacer 1 minutito, 2 minutitos de calentamiento, de movilidad de cuello. Y si queréis guiaros por temas de repeticiones, podéis hacer unas 2-3 series sin ningún tipo de problemas de entre 15 y 20 repeticiones, siempre y cuando no produzca dolor ni molestia. Un movimiento muy importante a la hora de realizar estos movimientos de movilidad es la maniobra que nosotros conocemos como doble mentón. Lo que tenemos que buscar es sacar la papayita que tenemos debajo de la mandíbula. Lo que tenemos que hacer es meter la mandíbula hacia abajo, intentando buscar sacar la papadita que tenemos. Y relajamos. Lo realizo otra vez, sería simplemente meter mentón y relajar. ¿Y por qué os enseño esto? Porque lo que quiero es que a la hora de realizar los movimientos que os hemos enseñado anteriormente, quiero que antes de realizarlos metáis mentón, es decir, de la siguiente manera. Metemos doble mentón, vamos a flexión, vamos a extensión, relajamos, otra vez, mentón, vamos a rotación hacia un lado, rotación hacia el otro, relajamos y una última vez, doble mentón, vamos a lateroflexión hacia un lado y lateroflexión hacia el otro. Chicos, vamos con este segundo ejercicio. Este ejercicio, después de hacer los de movilidad, son más enfocados a estiramiento. Lo que vamos a enfocar es en estirar lo que se conoce como el trapecio superior. Para realizar este estiramiento simplemente lo que tenemos que hacer es entrecruzar los deditos de esta manera y vamos a apoyarlos sobre el ápice de nuestra cabeza, es decir, sería aquí. Una vez en este punto vamos a cerrar los coditos hacia adelante y vamos a tirar ligeramente, no hace falta desnucarnos, simplemente tirar ligeramente como si fuera dejar caer el peso de nuestros brazos hacia abajo a la vez que realizamos flexión de cabeza. Una vez en este punto aguantamos unos 30 segundos y lo realizaríamos 2 veces para hacer un total de 1 minuto de estiramiento.
Bueno chicos, vamos con el tercer estiramiento, también para estirar la musculatura posterior del cuello. Para realizar ese estiramiento lo que tenemos que hacer es, con una de las manos, la zona que vamos a estirar, vamos a agarrarnos firmemente sobre la silla, simplemente para que a la hora de realizar el estiramiento, que el hombro no vaya hacia arriba y se mantenga abajo, ¿de acuerdo? Una vez mantenemos el brazo, el lado que vamos a estirar, apoyado sobre la silla, vamos a coger la mano contraria y vamos a llevarla hasta nuestra orejita. En este punto lo que tenemos que hacer es lateralizar y mirar hacia el lado contrario, de esta manera. En este punto, igual que hemos dicho antes, aguantaríamos unos 30 segundos y le realizaríamos 2 veces para que sea un total de aproximadamente 1 minuto. Y descansamos. Para hacerlo del lado contrario, igual, con la mano contraria nos agarramos a una superficie firme en la silla donde tengamos a mano y la mano contraria le llevamos aproximadamente a la orejita. Igual, lateralizamos y miramos hacia el lado contrario. Lo que tenéis que notar es cómo toda esta porción de aquí, la porción del trapecio, es un estiramiento, como si fuese una sensación de tirantez. Igual que el otro lado, aguantamos 30 segundos y lo realizamos 2 veces para que sea un total de 1 minuto. Venga chicos, vamos con el cuarto y último ejercicio de esos estiramientos para la zona cervical, para aliviar el dolor cervical. Este ejercicio lo que vamos a hacer es estirar la musculatura anterior del cuello, lo que también conocemos como ECOM. Para realizar ese estiramiento lo único que tenemos que hacer es, con la mano contraria hacia el lado al que vamos a mirar, vamos a apoyarla sobre la zona de la clavícula, la zona del esternón, y lo que tenemos que hacer es traccionar hacia abajo, como si quisiéramos tirar de una camiseta hacia abajo, pues traccionamos de la piel hacia abajo de esta manera. Una vez en este punto, lo único que tenemos que hacer es mirar hacia el lado contrario y dejar caer el peso de la cabeza hacia atrás. Lo que tenemos que notar es cómo toda esta zona del cuello se estira y notamos tirantez. Igual, como en los otros ejercicios de estiramiento, lo que tenemos que hacer es unos 30 segunditos y realizarlo un par de veces para que sea un total de 1 minuto de estiramiento. Bueno chicos, estos han sido los ejercicios para aliviar el dolor cervical después de la jornada de trabajo. Quiero que entendáis que es muy importante la articulación del hombro dentro del complejo del cuello. Es decir, hay muchos pacientes que acuden a consulta por dolor de cuello y hasta que no lo tratamos, abordamos la articulación del hombro, no disminuyen los síntomas que tiene a nivel cervical. Por lo tanto, dejamos también un vídeo para estirar todo lo que es la articulación del hombro. Bueno chicos, y como última recomendación tenemos también un vídeo en el que enseñamos cómo haceros un automasaje de la zona cervical. Mi recomendación es que os pasáis primero por ese vídeo, que hagáis primero vuestro automasaje cervical y que después realicéis los ejercicios y los estiramientos que hemos explicado en este vídeo. Pues bueno chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle al like, si podéis suscribiros al canal y si le dais a la campanita podéis recibir las mejores noticias y vídeos sobre salud, bienestar y fisioterapia. Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo, adiós.